Un saludo a todos nuestros queridos suscriptores de este canal Debates Bíblicos. Les saluda Oscar Oceguera y en esta ocasión vamos a estar teniendo un debate entre su servidor y nuestro amigo Marcelo que es católico. Bienvenido Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gracias, Oscar. Muy bien, me encuentro bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a tu canal a hacer este debate interesante que vamos a tener. Y bueno, mi nombre es Marcelo Oxandaburu, que no es el que salía. Soy apologeta católico de Córdoba, Argentina. Y bueno, vamos a tener un lindo tema y que todo esto sea para mayor honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar el formato con todos ustedes para que todos los escuchas o los que van a estar mirando este video lo conozcan. Primeramente vamos a empezar con cada tiempo lo va a comenzar Marcelo y los tiempos son los siguientes. Es 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 3 preguntas, 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder, 2 minutos para refutar la pregunta y 5 minutos de conclusiones y finalizaremos, con 1 minuto de despedida. Yo comenzaré, yo terminaré todos los tiempos, así es de que él va a comenzar, yo termino y así se va a llevar el debate. Espero que este debate sea de su agrado. Se va a tratar, así como lo dice el título, la intercesión de los santos. Creo que va a ser un tema bastante interesante, así es de que no olviden dejar su like, compartir esta transmisión para que más personas se conecten con nosotros y no se pierdan de este interesantísimo debate. Sin más que decir, vamos a darle paso a Marcelo con sus primeros. Sí, antes de que me tomes el tiempo, quería preguntarte si yo después puedo subir este video a mi plataforma, ¿no? Sí, Si está claro, autorizado. tienes toda mi Perfecto. autorización de compartir este video en todas tus redes sociales, Facebook, YouTube, donde tú quieras compartirlo, lo vas a poder hacer con libertad, así es de que no hay ningún problema por eso. Perfecto. Entonces Bueno. vamos a ir con tus primeros 15 minutos de exposición. Y yo te voy a estar avisando 2 minutos antes de que se termine tu tiempo para que prepares, para que concluyas con tu exposición. Así es de que cuando estés listo puedes comenzar y yo le voy a dar inicio a tu tiempo. Ok, gracias, hermano. Bien, comienzo. Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es entre intercesión y mediación. Según el diccionario Vine, que es un diccionario protestante, dice que interceder es primariamente encontrarse con, a fin de conversar, luego hacer petición y especialmente interceder, rogar a alguien, bien a favor o en contra de otros. El mediador es uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenido. Entonces, tenemos que diferenciar eso. Jesucristo es mediador, sí, es mediador y es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él fue el garante quien se ofreció por nosotros, ¿no? Él fue quien nos redimió, el que pagó el precio, fue el único. Ahora, ¿Jesucristo es intercesor también? Sí, es intercesor también, porque también intercede ante el Padre. Ahora, la pregunta ¿es el único intercesor? No. Nosotros voy a demostrar hoy en día que la creencia de que no existen intercesores es una creencia pagana, el paganismo tenía ese pensamiento, pero el pueblo de Dios siempre creyó
en la intercesión, ¿no? De hecho, voy a mencionar a San Ignacio de Antioquía, quien fue discípulo directo del apóstol Pedro, fue nombrado, fue el tercer obispo de Antioquía, nombrado obispo por el apóstol San Juan. Estamos hablando de un discípulo directo de los apóstoles, quien dijo, en el año 106, el amor de los esmirnianos y los efesios os saluda. Recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, de la cual, además, no soy digno de ser llamado miembro, siendo el último de ellos. Pasadlo bien en Jesucristo, sometiéndoos al obispo como al mandamiento, y del mismo modo al presbiterio. Y cada uno de vosotros ame al otro con corazón indiviso. Mi espíritu es ofrecido por vosotros, no solo ahora, sino también cuando llegue a Dios. Esto lo dijo en el año 106 un discípulo directo de los apóstoles. Ahora, vamos a ver, vamos a leer, yo voy a dar, si me da el tiempo, más de 30 citas bíblicas que nos van a decir algo muy interesante. Hechos 8.1 dice, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Hechos 9.4 y 5. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Van a decir que estas citas, ¿qué tienen que ver con la intercesión de los santos? Bueno, ya las vamos a ir explicando. Primero las vamos a ir leyendo. Efesios 3.10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Ahora bien, ¿quién es la iglesia? ¿Somos solamente nosotros los que estamos aquí en la tierra? ¿Solo nosotros somos la iglesia? ¿O aquellos que han muerto en Cristo y que están en la visión beatífica de Dios también son parte de la iglesia? Porque ¿cómo le vamos a manifestar a los principados y a las potestades en los cielos? Nosotros, que somos la iglesia, que estamos acá. Eso solamente lo podría hacer si los que están allá también son parte de la iglesia. Efesios 5.23. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo. Recordemos que Cristo es cabeza de la iglesia, que forma parte del cuerpo místico de Cristo, que no solamente somos los que estamos aquí en la tierra, sino también los que están muertos en Cristo y están con Él. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estar a sus maridos en todo, Efesios 5.24. Colosenses 1.24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que falta en las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Juan 3, del 5 al 8. Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Entonces nosotros por el bautismo somos incorporados también a la iglesia. Y la iglesia no se acaba acá solamente con los vivos. La iglesia trasciende y sigue estando en el cielo. Manifestando su gloria a los principados, a las potestades, a todos. Efesios 5, 25 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra. Ojo con esto. Y presentársela resplandecientemente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada.
Solamente los que están en el cielo, en la visión beatífica delante de Cristo, pueden hacer eso. Nosotros no podemos. Significa que la iglesia no termina acá. No somos solamente nosotros. Nos reviste de Cristo. Gálatas 3:27. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es el principio y el primogénito entre los muertos para que sea él el primero en todo. Colosenses 2:10 al 12. Y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuiste circuncidado, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal para la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. 1 Corintios 12, 2 y 13. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, los que estamos acá y los que están en su presencia. Hechos 2:38. Pedro le contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 2:42. Se mantenían constante en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de los santos, en la fracción del pan y en las oraciones. 1 Timoteo 2:1. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Pregunto, los que están en la visión beatífica de Dios delante de Jesucristo dejaron de ser iglesia, ya no tienen que hacer más oraciones por nosotros, ya se acabó todo, dejaron de pertenecer a la iglesia. No, siguen siendo parte de la iglesia y siguen teniendo las mismas obligaciones. Efesios 2:19. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Lucas 9:26. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de sus santos ángeles. Ojo, los ángeles también son santos y también interceden. Salmo 91:11 dice que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Ahora vamos a leer un libro que los protestantes en sociedades bíblicas en 1825 los quitó, justamente por esto, porque no les convenía, pero los protestantes anteriores a esos los defendían como palabra de Dios. Pero si ustedes no los quieren creer como palabra de Dios, lo pueden tomar como un hecho histórico, como una documentación histórica. Tobías 12, del 12 al 15. Cuando tú y Sara hacías oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que está siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Vaya, esto concuerda mucho con lo que dice Apocalipsis 8, del 1 al 4, que dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Una visión en el cielo. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Bueno, delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pregunto, si estos santos están en el cielo, ¿qué oraciones llevan? ¿Para qué? Eso es algo que el hermano me va a tener que responder.
Primera de Juan 3:2. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, es decir, esta vida, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. O sea que después de su partida va a seguir poniendo empeño para que puedan recordar estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando acá como para ir redondeando la idea? Los miembros de la Iglesia de Cristo no somos solamente los que estamos aquí en la tierra. Los que mueren en la gracia de Dios y están en la visión beatífica de Dios, que estás con el Señor Jesucristo, que descansan en Él, siguen siendo parte de la Iglesia y tienen las mismas obligaciones de orar unos por otros. Entonces, el hermano, para poder refutarme, va a tener que probar primero que ellos no son parte de la Iglesia, que cuando mueren ya dejan de pertenecer a la Iglesia, que va a tener que probarme que no puede haber más intercesores aparte que Jesús. Quedan 2 minutos. Ok, gracias. Ok, que solamente Jesús es el único que puede interceder. Y va a tener que probar que la cultura israelita, la cultura hebrea, el antiguo pueblo de Dios, no tenía esas creencias. Porque para San Pablo, el libro de Tobías era un libro canónico. Entonces, el pueblo de Israel creía en esas cosas. Así que lo que acá tiene que quedar claro es que el hecho de que estén en los cielos no los hace, no los libera de decir, bueno, ustedes ya no tienen que ayudar más, no tienen que escuchar las oraciones, no pueden hacer nada, porque inclusive la palabra de Dios lo dice claramente, que ellos están ofreciendo las oraciones y los ángeles la llevan a la mano de Dios, como dice, y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Entonces, si esas oraciones no son nuestras, las que nosotros le pedimos, entonces, ¿qué oraciones son? Eso quisiera que el hermano me lo responda. Así que bueno, vamos a llegar hasta acá. Creo que con eso alcanza. Y para aclarar algo, cuando nosotros pedimos intercesión, nosotros se lo pedimos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo por intercesión de tal santo o quien sea. Eso nomás. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si quieres ponerle pausa a tu micrófono para que no haga ruido. Sí, claro. Gracias. Ok, voy a comenzar con mi exposición desde ahora. Ok, en este debate yo vengo aquí a debatir sobre la intercesión. ¿Y qué quiere decir esto? ¿A qué me quiero aclarar primeramente este punto, porque yo no estoy diciendo que las personas que están vivas, es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no puede interceder por otros hermanos. Aquí de lo que se trata es de que si las personas que están delante de la presencia de Dios pueden interceder por las personas que están aquí en la tierra. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, yo vengo aquí a decir que las personas que están en la presencia de Dios no pueden interceder por nosotros, pero los que están aquí en la tierra sí pueden interceder los unos por los otros, porque eso es bíblico. Primeramente vemos que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
Jesucristo hombre. Ahora, si la escritura dice que es el único, eso quiere decir que fuera de él, o si tú tratas de acercarte a Dios por medio de otra persona, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque la escritura dice que solamente él es el mediador y que solamente por medio de él puedes llegar, solamente por medio de él puedes llegar a Dios, al Padre. Como dice Romanos 8, como dice Romanos 8:34, ¿ok? Y también Hebreos 7:25 dice que también dice que hay dos que interceden por nosotros, y es ¿quién? Cristo y el Espíritu Santo. Y voy a leerlo rápidamente. Romanos 8:34. Ok, dice la palabra del Señor. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos 7:25 dice lo siguiente. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, estos versos están hablando de Cristo. Me equivoqué, no estaba hablando del Espíritu Santo, pero están hablando de Cristo. Ok, y dice que solamente, dice que él puede interceder por nosotros, pero no mencionan a otras personas. Ahora, la intercesión, la segunda cosa es que la intercesión de María y de los santos implica que la obra redentora de Cristo no es suficiente. Hebreos 10, del 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Ok? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que gracias a esta obra de Cristo, gracias a este sacrificio en la cruz del Calvario, ¿ok? Gracias a esto nosotros podemos, no tenemos la necesidad de ir con otra persona para que la otra persona interceda por nosotros. ¿Por qué? Porque este sacrificio ha sido hecho perfecto. Pero ¿qué dice qué es lo que cree la contraparte? Bueno, cree que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que hay necesidad de ir con otras personas para que las otras personas oren a Dios o le pidan a Dios por nosotros. Tercero, la naturaleza de la comunión de los santos se refiere a la comunión de los creyentes aquí en la tierra y no la intercesión de los santos en el cielo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se está? Hay que notar primeramente que en Hebreos 12:1 el escritor, el geógrafo está hablando de las personas que viven aquí en la tierra, ¿ok? Y está hablando de una carrera. Esta carrera ya no se corre en el cielo, esta carrera se corre en la tierra. Por lo tanto, hay una comunión de los santos aquí en la tierra y no la intercesión de los santos en el cielo, así como muchas veces se malinterpreta este pasaje. Vamos a ver también cómo dice el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel muestra que Dios busca intercesores aquí en la tierra y no en el cielo, porque ahí no se intercede. El pasaje dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la halle. Dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza, dijo el Señor Dios. Ezequiel 22, del 30 al 31. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la escritura? Que Dios busca personas que intercedan aquí en la tierra por las otras naciones, por los pueblos. Y eso es bíblico, eso nosotros lo creemos, eso nosotros no lo negamos. Lo que nosotros sí negamos es que una persona que ya está en la presencia de Dios pueda
interceder por nosotros, por las personas que estamos aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros no aceptamos. ¿Por qué? Porque eso no lo enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, quinto, los santos en el cielo están reposando, están descansando, no están activos trabajando, orando por nosotros. Vemos que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, que se les dijo descansen. Aquí en ningún momento vemos a estos hombres, a este pueblo orando, intercediendo. ¿Ok? Cuando ellos hablaron, el ángel les dijo descansen todavía, no pueden hacer nada, tienen que descansar. Se les dieron vestiduras para que descansaran. ¿Y qué hicieron después? Descansaron simplemente. Entonces no están activos en el sentido de que están orando por nosotros. Hay que entender eso. Otra de las cosas importantes, interesantes, es que el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo era mejor estar aquí en la tierra que estar en el cielo. Y vemos qué es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, 22 al 24. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Escucha, estar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comprendía que después de su muerte, él ya no iba a poder hacer nada. ¿Ok? Para él era mejor estar vivo que estar muerto. Para él era mejor estar aquí con la iglesia que estar en el cielo delante de Dios. ¿Por qué? Porque era un beneficio para la obra. Ahí lo dice el verso 22, dice, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra. No sé entonces qué escoger, dice. Pero él decía, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir predicando, porque después de mi muerte, después de que yo parta de este mundo, yo no voy a poder hacer nada. El apóstol Pablo no creía en la intercesión de María de los Santos. No creía en esa doctrina. ¿Ok? El número 7, la doctrina de la intercesión de María de los Santos es una doctrina que no se somete al concepto de sola escritura. Nosotros creemos que la escritura es la única fuente de autoridad en materia de fe y de práctica. ¿Ok? Aunque algunos padres de la iglesia, cristianos del primer siglo, de alguna manera no estaban en concordancia con o en acuerdo, eso no dice que la doctrina, el hecho de que algunos apoyaran esta doctrina, eso no quiere decir que es una doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque nosotros lo filtramos todo en la escritura. ¿Ok? Y todo lo que contradice la escritura, nosotros lo desechamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos sola escritura. Y vamos a ver ahora algunos de los padres de la iglesia qué fue lo que dijeron, porque hay opiniones de ellos. Ellos también creían que después de la muerte, los cristianos no podían interceder por los cristianos que quedaban aquí, que estaban vivos aquí en esta tierra. Dice Jerónimo, dice lo siguiente: en esta vida podemos los unos a los otros, dice, podemos ayudarnos los unos a los otros, pero llegados a la presencia de Dios, ni un Job, un Daniel o un Noé puede orar por nosotros. ¿Ok? También dice Ireneo de León, del 130 al 320. En su obra contra las herejías afirma la singularidad de Jesucristo como mediador. Dice, pues el Señor vino a salvar a todos y siendo el mediador de Dios y de los hombres, lo dio todo por la vida de todos. Libro 3, capítulo 19. Que Clemente de Alejandría también sostiene la singularidad de Cristo como mediador en su obra Stromata. El verbo es el mediador entre el creador y la creación, siendo a la vez Dios y hombre. Libro 7, capítulo 2. Entonces, en esta exposición yo he
detallado claramente que primeramente el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, por el cual los creyentes pueden acercarse a Dios, ¿ok? La escritura dice, todo lo que pidas en mi nombre, te lo voy a conceder. La escritura dice, todo lo que ores al Padre en mi nombre, no tengas duda que yo te lo voy a conceder, pero necesitas pedir en mi nombre. ¿Por qué? Porque la escritura claramente nos dice que Él es el intercesor y que no hay otro, y también es el mediador, no hay otro. Ahora, la mediación, la intercesión, hay una intercesión, los cristianos pueden interceder por otros cristianos, sí, pero tienen que ser cristianos vivos y no cristianos que están en el cielo. Esa intercesión nosotros no la negamos. Lo que negamos nosotros es que las personas que están muertas puedan interceder por las personas que están vivas aquí en la tierra. ¿Ok? Miramos que la doctrina de la intercesión implica que la obra redentora de Cristo no es suficiente, pero la palabra de Dios dice que sí. Hebreos 10:12 al 14 dice que sí, que la ofrenda que la ofrenda de Cristo es perfecta, ese sacrificio es perfecto y que no hay necesidad de dudar de eso. Nosotros tenemos ese libre acceso, delante de Dios para pedirle a Dios, como dice también Hebreos, que podemos entrar al trono de la gracia con libertad, no como antes no se podía, pero ahora sí podemos hacerlo por medio de Cristo. ¿Ok? También miramos que en el libro de Ezequiel Dios busca intercesores aquí en la tierra para que intercedan por otras personas, por las naciones, por lo que esté sucediendo a sus alrededores. 2 minutos. Pero no habla de personas que estén ya muertas o en la presencia de Dios y que estén intercediendo a favor de las personas que están aquí en la tierra. Para el apóstol Pablo era mejor estar aquí en la tierra que estar allá en el cielo. Otra de las cosas que miramos es que los cristianos o las personas que murieron en Cristo están reposando de sus obras en el cielo. Ellos no están trabajando. Ellos no están orando. Ellos están reposando. ¿Ok? Como dice Apocalipsis 6:12. También miramos algunos padres de la iglesia que afirmaron que Cristo era el único mediador entre Dios y los hombres y que no podíamos ir a otra persona a pedir el favor de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice, porque ellos también sometían sus enseñanzas a la palabra del Señor. Ok, entonces en esta argumentación, en esta presentación, yo he dejado claro que la intercesión de los santos no es para nada bíblica y que la verdadera intercesión es, por ejemplo, la intercesión de la iglesia que está aquí en la tierra y no la iglesia que ya está en la presencia del Señor. Hasta aquí lo voy a dejar con mi tiempo. Ok, vamos a pasar ahora a los 10 minutos de refutación. Así es de que vas a tener 10 minutos para refutar los argumentos. Cuando estés listo. Ok, me avisa. Antes de que comiences, les mando un saludo a todos. Dios les bendiga grandemente. No olviden dejar su like y compartir este video, esta transmisión con más personas. Adelante, cuando estés listo, comienzo con tus 10 minutos de exposición. Ok, me avisa cuando faltan 2. Claro. Bien. Ok, gracias. A ver, dice que los que están en la presencia de Dios no pueden escuchar nuestras oraciones ni interceder, pero nosotros los que estamos aquí sí. A ver, ¿cómo es eso? Nosotros que estamos acá somos pecadores,
estamos más lejos de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios, tenemos la soberbia de que a nosotros sí nos puede escuchar, pero ellos que están en la presencia de Dios, que están más cerca de Dios, a ellos no lo pueden escuchar. Cuando Apocalipsis 8:4 fue bien claro, que dice que por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Y recordemos que es una visión en el cielo que está teniendo Juan. No son los santos que están aquí en la tierra. O sea que la palabra de Dios, Apocalipsis, refuta la doctrina protestante. Después dice que Jesucristo es el único mediador. Sí, eso yo lo dije ya en mi exposición. Es el único mediador. No tiene nada que ver mediar con interceder. Son cosas diferentes. Lo ha mencionado en varias oportunidades y no se discute. La mediación es una cosa y la intercesión es otra. Después dijo que si tenemos que rezarle a María o a los santos es porque no es suficiente el sacrificio de Cristo. No tiene nada que ver. Entonces yo tendría que decir lo mismo que cuando los evangélicos hacen una oración de intercesión por algún hermano que está enfermo, no es suficiente para ellos el sacrificio de Cristo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, lo que nosotros hacemos es lo mismo que cuando hacen cadena de oración, cuando hacen una oración de intercesión por un hermano que está enfermo, nosotros hacemos lo mismo, pero involucramos a aquellos que están más cerca de Dios, que están en la visión beatífica de Dios, que están con Jesucristo, que son los santos, llámese María, San Pedro, San Pablo o el que sea. Y nosotros cuando le oramos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo por intercesión de tal o cual Padre. Dijo también que en Ezequiel no encontró un intercesor. Claro, a ver, hermano, no lo encontró ni lo va a encontrar, porque en la antigua alianza el cielo estaba cerrado. Nadie había ido al cielo, y eso lo dijo Jesucristo. Nadie ha ido al Padre sino aquel que vino del Padre. Entonces, el cielo estaba cerrado, los santos estaban en el seno de Abraham, entonces no había intercesión por medio de santos, de santos, de personas que habían muerto y que estaban en la gloria de Dios, porque estaba cerrado el cielo todavía. Recién se abre cuando se rasga el velo del templo, con la muerte y resurrección de Cristo. A ver si tengo la cita. Ahora, sin embargo, eso lo dice en Juan 6:46, que dice, no es que alguien haya visto el Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto el Padre. Ahora, sin embargo, el pueblo de Israel ha tenido personas que han intercedido, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando estaban las serpientes que picaban el pueblo, le fueron y le dijeron en número 21, 7 y 8, podemos ver que dice, el pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y le mire vivirá. Oh, qué curioso. Un hombre intercedió por el pueblo ante Dios. Dios le dijo que se haga una imagen. A través de esa imagen hizo un milagro. ¿A qué suena eso? ¿No suena a Iglesia Católica? Bueno. Ahora, el hecho de que el hombre acá puede interceder, como lo hacen los pastores cuando rezan, cuando piden una cosa, no quiere decir que los santos que están más cerca de Dios no puedan. Ellos siguen siendo parte de la iglesia y siguen teniendo la misión. Y yo expliqué y di la cita de por qué. Porque hay cosas que acá, que están en la Biblia, no las podemos hacer. Y entonces la única explicación que queda es que sea por los santos que están en el cielo.
dijo que en Apocalipsis 6 descansan. Sí, descansan, pero el hecho de que descansen no quiere decir que sean mudos. Ya di la cita de Apocalipsis 8. Dice que para Pablo era mejor estar vivo. Sí, lo que dice Pablo, a ver, lo vamos a buscar. Filipenses 1, del 21 al 23, dice, pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Claro, porque él estaba diciendo que si fuera por él le conviene irse, pero necesita todavía quedarse para enseñarles a ellos. Ahora, si nosotros esos vemos la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 14 y 15, la que leí recién, vemos que para Pedro es muy distinta la cosa. Dice, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, que se refiere a esta vida, pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, o sea, cuando ya esté en la gloria de Dios, podáis recordar estas cosas. O sea, que después que él haya partido, él va a poner empeño desde allá, desde el lado de Jesucristo, para que puedan recordar estas cosas. Entonces, lo que está hablando Pablo es otra cosa. Es simplemente que necesita él quedarse para seguir enseñando. Porque la intercesión de los santos no es que yo hablo y el otro me contesta, sino es una oración, una petición. Entonces es muy distinto. Dice, desechan, dice que, bueno, que la intercesión de los santos no se somete a la escritura porque lo que no se somete a la escritura está en contra. Cuando le di la cita de San Ignacio de Antioquía, claro, a ver, ¿a quién le creo yo? Le creo a una persona que inventó la sola escritura en el siglo XVII o XVI, o le creo a un discípulo de los apóstoles. ¿A quién le creo? O sea, yo personalmente le creo a un discípulo de un apóstol. La persona que inventó la sola escritura no tiene ninguna conexión ni con Cristo ni con los apóstoles. Los separan 1600 años, más de 1500 años, más de 1500 años. Entonces, yo le creo al discípulo del apóstol. Te quedan 2 minutos. Bueno, gracias. Citó a San Jerónimo y a otros padres. Bueno, Clemente y Ireneo estaban hablando de la mediación, no de la intercesión. Ahora, él citó a Jerónimo, a San Jerónimo, y yo le voy a dar otra cita de San Jerónimo, que dice así: dices en tu libro que mientras vivamos podemos orar unos por otros, pero luego cuando muramos, la oración de una persona a otra no se puede escuchar. Si los apóstoles y los mártires, mientras están en su carne mortal, todavía necesitados de cuidados personales, todavía podían orar por los demás, mucho más ahora que ya han recibido la corona de sus victorias y triunfos. San Pablo dice que con sus oraciones salvó la vida de 276 hombres que lo siguieron en el barco cuando naufragó en la isla de Malta. Y después de su muerte, cesará su boca y no hablará una palabra a favor de los que en el mundo por él creyeron en el Evangelio. Entonces, si cree una de San Jerónimo, tenés que creer la otra también. No puedes creer una y la otra no. ¿Qué otra cosa le puedo dar? A ver. Dice que en Lucas 9:30 estaban Moisés y Elías conversando. O sea, está bien, Elías no murió, pero Moisés sí. Entonces no están con la boca sellada. ¿Qué otra cosa? Bueno, los que estaban descansando, pero se refería a los mártires de la persecución de ese momento. No sé qué otra cosa dijo. Bueno, tengo mucho para... No me alcanza el tiempo ahora. Bueno, lo último. Es una pregunta más que nada. Tiempo. Bueno. Lo dejo en las preguntas. Ok, muy bien. Vamos a pasar ahora.
Vamos a pasar ahora con mis 10 minutos. 10 minutos de refutación. Voy a comenzar desde ahora. Ok, primeramente, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ok, voy a comenzar nuevamente ahora. Ok, primeramente podemos ver que, como ya les mencioné yo en mi exposición, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, él dice que hay una diferencia entre intercesión y mediación. Y sí, hay una diferencia, no son la misma cosa. Ahora, pero la palabra de Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. No dice que hay dos, no dice que hay tres, no dice que hay cuatro, no dice que hay cinco. ¿Ok? Ahora, otra cosa, intercesión. No tiene que ver nada, no es lo mismo que mediación, pero la palabra de Dios también dice que solamente hay uno. Hay el Espíritu Santo intercede por nosotros y Cristo intercede por nosotros. Pero no dice que María, que los santos, que todos las personas beatíficas, según, interceden por nosotros. ¿Ok? Hay una diferencia entre las dos palabras, pero ninguna de esas dos palabras aplica para María y los santos. ¿Ok? Quiero dejar eso bien claro. Y también él dice que el paganismo no creía en la intercesión. Bueno, ese es un argumento gratuito porque no puso ningún argumento para decir eso. Mencionó muchos pasajes de la escritura donde se mencionan, por ejemplo, vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 4, que dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, puso ese pasaje, no tenía nada que ver con eso. Dice también que mencionó también muchas veces que Cristo era la cabeza, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso nosotros no lo negamos. También dijo que las personas que han muerto en Cristo son parte de la iglesia. Nosotros también creemos eso. Lo que no creemos es que esas personas puedan interceder por nosotros. Dice que la iglesia trasciende, bueno, eso que trasciende, de esta tierra, es decir, que ella sigue teniendo las mismas virtudes allá en los cielos. Bueno, tiene que probarlo, no lo ha podido probar, tiene que probar eso. Lo que la palabra sí dice es que, por ejemplo, para el apóstol Pablo era mejor estar aquí en la tierra y no en el cielo. ¿Por qué? Porque después de su muerte ya nada, pues después de su muerte, pues todo él ya no iba a poder ayudar a la iglesia. Dice que la iglesia, que cómo es posible que la iglesia vaya a ser cabeza de todo principado si después de la muerte no va a poder interceder por los que están aquí. Bueno, la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Mateo 16:18, dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y también dice que todo lo que ates y desates, es decir, la iglesia tiene el poder de atar y desatar, pero ese poder lo tiene aquí en la tierra. Pero no hay ningún texto, no hay ningún texto que diga que la iglesia tiene ese poder ahí en los cielos. ¿Qué más dice? Él dice que yo tengo que probar que todos los hombres, que toda la iglesia que ha muerto en Cristo, es decir, toda esa iglesia que está en el cielo, que está inactiva, ya no es parte de la iglesia. Yo no vengo a probar eso. Esas personas que han muerto en Cristo son parte de la iglesia. Ahora, lo que yo sí vengo a defender es que esas personas que han muerto en Cristo no pueden interceder por nosotros. Son dos cosas completamente diferentes. Mencionó también Primera de Pedro 1:15. Vamos a ir rápidamente.
Primera de Pedro 1:15, que dice lo siguiente, sino Primera de Pedro, creo que estoy en el lugar equivocado. No estoy en el lugar equivocado, pero el apóstol Pedro dice que después, bueno, más adelante lo toco. Dice que la cultura israelita no tenía esas creencias, es decir, que según él, los israelitas creían en la intercesión de los santos. Bueno, eso, aunque eso sea cierto, supongamos que es cierto, eso lo tiene que probar ahora, eso tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor, porque recuerden que nosotros somos sola escritura, y cualquier doctrina que contradice el concepto de sola escritura, nosotros lo vamos a rechazar. Así es de que ese argumento no lo puede usar en este debate. ¿Por qué? Porque yo no soy, yo no creo en, yo soy sola escritura, yo no creo en otros, yo no creo que otros documentos sean palabra de Dios. ¿Ok? También mencionó un libro apócrifo, el libro apócrifo de Tobías. Bueno, mejor no voy a hablar de eso. Él dice, escucha lo que dice, él dice que los santos que están cerca de Dios están más cerca, los santos que han muerto están más cerca de Dios. Por esa razón, yo al principio de este debate, en uno de mis argumentos, yo le dije que para él la obra de Cristo era insuficiente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que gracias a ese sacrificio nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Pero él está diciendo que no, que las personas muertas tienen tienen un lugar más cercano, más cerca de Dios, y nosotros tenemos un lugar más lejano de Dios. Pero eso es lo que dice la escritura, ¿no? Eso no lo dice la escritura. La escritura dice que Cristo murió por nosotros y que ese sacrificio fue perfecto, y que ahora los creyentes, los redimidos con la sangre de Cristo, tenemos ese libre acceso al trono de la gracia. Mencionó a Jerónimo y dice, citó a Jerónimo como prueba de esta doctrina. Y él dice, bueno, ves cómo Jerónimo creía que los santos, las personas muertas podían interceder por los vivos, ¿ves cómo sí? Y tú mencionaste, y luego dice que yo mencioné otra cita de él que decía, que contradecía la doctrina de la intercesión de los santos. Bueno, aquí solamente podemos ver una cosa, y podemos ver que la tradición no es infalible, y que los pensamientos de los hombres mutan, cambian. Por esa razón nosotros somos sola escritura, y por esa razón nosotros no aceptamos documentos ajenos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque existen estas contradicciones. Entonces esta contradicción, este choque de ideas de este mismo autor, de este mismo geógrafo, ¿refuta mi postura? No refuta mi postura, porque yo en el principio del debate también dije que algunos creían una cosa y algunos creían otra. Lo que esto sí prueba es que estos documentos extrabíblicos no son infalibles y se equivocan. Por esa razón nosotros creemos en la sola escritura, y por esa razón nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. No hay errores en ella, no hay contradicciones. ¿Ok? Ahora mi oponente, pues, tiene que probar que los santos en el cielo están intercediendo por nosotros aquí en la tierra, porque también mencionó las copas. Mencionó un pasaje del libro de Apocalipsis donde habla de algunos, Apocalipsis 8:1, donde los ángeles y ancianos presentan las copas de oraciones delante de Dios. Pero ahora, ahí el pasaje no dice que estos ancianos están haciendo oraciones. Lo único que están haciendo es presentando esas oraciones. Pero no dice, la escritura no dice que ellos están intercediendo por nosotros. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Ahora hay que entender el contexto. El contexto del libro de Apocalipsis, capítulo 8, está hablando de un tiempo de juicio. ¿Ok? Del tiempo final.
No está hablando de otra cosa. Primera de Pedro 1:15. Vamos a ver. Dice, y también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Está hablando Pedro está hablando de tiempo presente y no de tiempo futuro sobre su persona. Hasta aquí con mi tiempo. Ok. Ha terminado mi tiempo de refutación. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Vas a tener 1 minuto para preguntar, Marcelo. Cuando estés listo. Ok. Cuando estés listo vas a poder preguntar. Sí, sí. Adelante. Mira. Déjame entender tu tiempo. Sí. Tú varias veces mencionaste que la Escritura dice que Jesús es el único intercesor, no mediador, intercesor. Lo dijiste varias veces. Pregunto, ¿me podrías dar la cita donde dice que Jesús es el único intercesor? No intercesor, único intercesor. No mediador, intercesor. Ok, voy a comenzar con mi tiempo. Ok. Yo dije que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo dije también que Jesús es el único, que Jesús y el Espíritu Santo son los que interceden por nosotros delante de Dios. Ahora, si lo dije, posiblemente, si en alguna ocasión dije que Jesús es el único intercesor, pues me equivoqué, pero en el libro en Romanos capítulo 8 hay 2 intercesores, pero la escritura en ese capítulo no menciona a más intercesores. Hay uno que es Jesucristo y el otro es el Espíritu Santo. Ahora, de ahí no hay más intercesores. ¿Ok? No hay intercesores. No hay ningún texto explícito de la palabra de Dios que diga que una persona puede interceder. Una persona que está en el cielo puede interceder por una persona que está en la tierra. Entonces son cosas completamente distintas. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar con mi tiempo. Te voy a dar 2 minutos para que tú respondas. Adelante. Bueno, gracias, hermano. Bueno, sí, ciertamente varias veces habías dicho que Jesús era el único intercesor, al igual que el Espíritu Santo, pero obviamente esa cita no existe, que es el único. Que sean nombrados ellos no significa que sean el único, lo acabas de reconocer. Reconoces que te equivocaste porque esa cita no existe realmente. Entonces, si estamos de acuerdo que no es el único, estamos diciendo también que puede haber otros, ¿no? Así que bueno, gracias por reconocerlo. Así que no hay mucho para agregar porque ya reconociste que te equivocaste, que no es el único. Así que bueno, con esto concluyo la contrarrefutación. Ok, perfecto. Voy a hacerte una pregunta. Sí. Es la siguiente. ¿Me puedes dar un texto explícito que mencione, por ejemplo, la intercesión de María la intercesión de María en los cielos por la iglesia que está aquí en la tierra? Adelante con tu tiempo. Te voy a dar los 3 minutos desde ahora. Ok, gracias. Bueno, a ver, en esos tiempos estaban vivos todavía, ¿no? Uno no puede pedir a la Biblia que diga lo que uno quiere, ¿no? La doctrina está, te puedo leer Apocalipsis 8:4, te puedo dar citas
como te he dado antes, de intercesión. Ahora ya con nombre y apellido, ya esas cosas no puedo darte, pero digamos, yo lo considero un poco serio eso, porque es como si yo te dijera, mostrame en la Biblia a dónde murió el apóstol, no sé, Andrés. Entonces, como no lo dice la Biblia, entonces Andrés no murió. ¿Entendés? Entonces, eh, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es cristocéntrica y nos va a decir lo que necesitamos saber para la salvación. Así que ciertamente no hay una cita como vos la querés. Te puedo mostrar a María intercediendo, sí, en la boda de Caná, cuando le piden a María intercesión, ¿no? Que le piden, porque Jesús estaba ahí, pero no le dijeron a Jesús, le dijeron a ella. Pero ciertamente, así como vos querés, no hay. Pero la Biblia es clara que existe la intercesión, el pueblo de Israel creía en eso, como ya lo mostré en el libro de Tobías, que no es un libro apócrifo, es un libro que San Pablo lo consideraba palabra de Dios, y lo dice en 1 Timoteo, o 2 Timoteo 3:15, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios. El protestantismo hasta 1825 lo creía así también. Después lo quitaron justamente por este problema que tenemos ahora. Que para ustedes no sea palabra de Dios es otra cosa, pero yo probé con palabra de Dios. Así que, bueno, esa es mi respuesta, hermano. Ok, perfecto. Voy a tomarme ahora mis 2 minutos. Póngale pausa ahí al micrófono. Voy a comenzar desde ahora. Ok, yo le pedí ese texto y le dije, ¿por qué? Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 dice que hay dos personas que interceden por nosotros, y es Cristo y el Espíritu Santo. Ok, lo dice explícitamente. Ahora, por esa razón yo le pedí un texto que nos dijera que María está en el cielo intercediendo por la iglesia aquí en la tierra. Pero él no lo pudo dar. El único verso que nos dio es el de las bodas de Caná, donde María está intercediendo está haciendo una supuesta intercesión, pero hay que entender que María no estaba en el cielo. María estaba viva. ¿Ok? Ahora, él no pudo dar un texto que dijera explícitamente que María en los cielos estaba intercediendo por la iglesia aquí en la tierra. ¿Por qué no lo pudo dar? Porque no existe. Pero yo, como en mi argumentación, en mi exposición, les dije que en Romanos capítulo 8 sí había dos intercesores, y eso yo lo probé explícitamente: el Espíritu Santo y Cristo. Eso yo te lo pruebo bíblicamente. No hay necesidad de usar alegoría, no hay necesidad de usar argumentos sacados de contexto. Ahí lo dice claritamente, y no necesito pues darle vueltas al asunto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra del Señor me apoya. Entonces hasta aquí lo voy a dejar con mi tiempo. Vamos a pasar a la segunda pregunta de Marcelo. Adelante, Marcelo, con tu pregunta. Sí. A ver. Déjame ver, dame un segundito que quiero ver. Bueno, vamos a hacer así. En Apocalipsis 8, versículos 3 y 4 dice: otro ángel vino y se puso junto al altar con un barril de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. La pregunta es la siguiente: ¿qué oraciones eran esas?
las que se presentaban, las que los ángeles llevaban hasta Dios. Ok, la pregunta esta es sobre Apocalipsis capítulo 1 del... Capítulo 8, versículos 3 y 4. Ok, dame un momento. Vamos a ir allá rápidamente. Capítulo 8, versículo 3, del 3 en adelante. Versículo 3 y 4. Ok. Ok, dice, bueno, voy a tomarme el tiempo desde ahora. Ok, dice, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de los incenso con las oraciones de los santos. Ahora, primeramente, aquí aquí no hay ninguna intercesión de los santos. Lo que el verso está diciendo es que el ángel está presentando estas oraciones, estas oraciones delante de Dios. Y a estas oraciones lo que está haciendo es añadiendo incienso. Pero la escritura no dice que el ángel, que las personas que están aquí están sirviendo como intercesores delante de Dios y de los hombres. Lo único que está haciendo es, lo único que él está haciendo es presentar esas oraciones delante de Dios. Pero él no está sirviendo como un intercesor. Ahora me hiciste dos preguntas en la misma. ¿Cuáles son, a qué oraciones se está refiriendo? Bueno, hay que entender que es un tiempo, hay que entender que... ¿Qué pasó? No te hice dos preguntas. Te pregunté qué oraciones son esas. ¿A qué oraciones se refieren? No te hice dos preguntas. Ok. Es eso último que tenés que contestar. Ok, ¿qué oraciones eran estas? Bueno, son oraciones de los santos, pero no son, pero vemos que el ángel, lo único que está haciendo el ángel es presentar esas oraciones que ya estaban en un lugar. Ok, que ya estaban en un lugar, pero la Biblia no dice que ese ángel está sirviendo como intercesor. Hay que entender que es un tiempo de juicio, y es cuando, y en este tiempo que está sucediendo, se está abriendo uno de los sellos. ¿Ok? ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que dice el contexto superior? El verso 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. ¿Ok? Entonces estas oraciones son las oraciones de todas las personas, de todos los santos, de todas las edades. ¿Ok? Que después, en ese mismo pasaje, son presentadas delante de Dios después de que son presentadas delante de Dios, Dios derrama su ira sobre el mundo. Aquí no hay ninguna intercesión, por favor. No hay ninguna intercesión. Bueno, hasta aquí con mi tiempo. Le voy a dar paso a sus 2 minutos desde ahora. Adelante. Ok, gracias, hermano. Bueno, a ver, la pregunta fue clara. No me la supo responder. Yo pregunté qué oraciones eran esas oraciones que los ángeles elevaban a Dios, que la tenían los santos y las elevaban a Dios. Pregunté qué oraciones eran esas. Me dice que eran oraciones de los santos, que estaban en algún lugar, pero no me supo decir qué oraciones eran. Y él solo mostró la respuesta después, porque dice en el versículo 5, y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierras. Entonces, ¿qué oraciones eran esas? Esas eran las oraciones del pueblo perseguido que suplicaba a Dios, y Dios le responde. Esas oraciones las recibieron los santos
los ángeles se la elevaron a Dios y Dios le responde de esa forma. Esa era la respuesta de Dios por la intercesión de esos santos. No es otra cosa, porque son santos que están en el cielo, en el trono de Dios, en la presencia de Dios, en la visión beatífica de Dios, que no necesitan hacer otras oraciones, o sea, ellos no necesitan orar nada, si ellos están ahí, ya están con Dios, no necesitan hacer oración. Las oraciones que ellos reciben son las oraciones nuestras. Eso es algo muy simple de deducir, es exégesis básica eso, por decirlo de alguna forma. Entonces, Tiempo. bueno, gracias, hermano. Ok, mi pregunta es la siguiente. Porque tú dijiste varias veces que los santos están más cerca de Dios que nosotros, o que tienen algún privilegio mayor que el de nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:16, dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón, o más bien dicho, si la palabra de Dios dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, ¿por qué razón yo voy a ir por qué razón yo iría con María o con los santos para que, pues para alcanzar gracia delante de Dios, si la escritura dice que yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia sin la necesidad de acudir a otra, a un santo o a María ¿Por qué razón? Ahí, esa es mi pregunta. Ok. Bueno, cuando tú digas. Ok, desde ahora. Bien. Bueno, a ver, no es que nosotros necesitamos acudir a un santo, a María o a cualquier otro santo, para conseguir la gracia. La gracia es un regalo de Dios y solamente Dios la otorga. Lo que nosotros decimos con la intercesión de los santos es ni más ni menos que cuando ustedes o cualquier cristiano intercede, hace una oración de intercesión por otro, esto es exactamente lo mismo. O sea, es como si tú le pides a tu pastor, por ejemplo, que ore por un hermano enfermo, está haciendo una oración de intercesión y muchas veces se hacen cadenas de oración por eso, ¿no es cierto? Es una oración de intercesión eso, y está perfecto. Lo que nosotros hacemos cuando decimos la intercesión de los santos es exactamente lo mismo, solo que en la oración lo incluimos a los santos, ya sea María o algún otro santo, porque ellos están más cerca de Dios. Ahora, con respecto a cuando vos me decís, tenemos abierto el trono de la gracia, como dijiste así al principio. No recuerdo bien exactamente la cita. Primero, una cosa no quita la otra. Segundo, nosotros todavía no sabemos si nos vamos a salvar, porque nosotros, como dice San Pablo, morimos y después del juicio. En ese juicio vamos a ser juzgados por nuestras obras, buenas o malas. Entonces, hasta que no pasemos ese juicio no vamos a saber si nos vamos a salvar o no. Por lo tanto, no podemos tener la soberbia de decir que ya nos salvamos, que somos puros, que no tenemos pecado, ni nada de eso. Entonces, como el pecado nos separa de Dios, como nos dice Isaías, siempre el pecado nos separó de Dios, nos aparta de Dios. Al ser pecadores, es más difícil que Dios directamente nos escuche, por ahí no podemos tener esa soberbia. Es más fácil que un santo o un ángel, un santo ángel, nos eleve nuestra plegaria a Dios. Pero no hay nada que diga que eso no es posible. De hecho, eso se practicaba, la iglesia primitiva lo practicaba.
Y yo te puse el ejemplo de San Ignacio de Antioquía, que fue un discípulo directo del apóstol Pedro y fue nombrado obispo por el apóstol Juan. Y yo no te di eso como palabra de Dios, sino para que veas lo que enseñaba la iglesia primitiva. La iglesia de Cristo, la iglesia de los apóstoles enseñaba eso, porque Juan lo aprendió. Tiempo. Ok. Voy a comenzar desde ahora con mi tiempo. Ok, él dice, él dice que, bueno, primeramente él dice que en el debate, él dijo varias veces que los santos están más cerca de las personas que ya están con Dios, están más cerca de Dios que nosotros. Y yo le pregunté y sobre la pregunta contestó que, que no necesitamos acudir a un santo para llegar a Dios. Pero entonces hay una contradicción. ¿Por qué? Porque por un lado, él dice que los santos están más cerca de Dios y por otro lado dice que no necesitamos acudir acudir a un santo para que interceda por nosotros ante Dios. Y después él se vuelve a contradecir y dice que es más fácil que los santos eleven nuestras plegarias ante Dios. Entonces, ¿en qué concluimos con todo esto? ¿Los santos son necesarios o no son necesarios? ¿Son necesarios o no son necesarios? Porque primero dices que no y después dices que sí. ¿Ok? Dices que no son necesarios y después dices que están más cerca de Dios y que son necesarios para que eleven nuestras plegarias. Entonces, como que ahí hay una contradicción. ¿Ok? Hay una contradicción. Ahora, nosotros creemos que tenemos ese libre acceso al trono de la gracia y que con un solo sacrificio Dios nos ha hecho perfectos y tenemos esa libertad de ir delante de Dios y pedirle a Dios lo que nosotros queramos, ¿ok? Sin tener la necesidad de acudir a ninguna persona. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Cristo que interceden por nosotros. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar con mi tiempo. Vamos a ir a tu tercera y última pregunta. Adelante con tu tercera y última pregunta, no te escucho. Dame un segundito que estoy buscando la cita para hacerte la pregunta. Si quieres aprovechar para mandar saludos. Saludos a todos, bendiciones. Saludos a la hermana Marta, Dulce, escudriñando la palabra, Argenis, Raúl Licea, Condorito, Felipe Sánchez, Francisco, Lin Castillo, Plutarco Babilonio, ¿quién más? Felipe Sánchez, Acasteca, MCO, Arnold Portillo, Pat Cruz, Alessandro, bendiciones a todos. No olviden saludos al hermano Arnold, saludos al hermano Alessandro, a todos. Dios me los bendiga grandemente. No olviden dejar su like y compartir esta transmisión. ¿Estás listo, Marcelo? Sí. Ok. Bien. Cuando estés listo para comenzar con tu minuto, adelante. Sí. Comienzo. Mira, Efesios 6:18 dice, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Ahora bien, bajo esta premisa, tú dijiste hace un momento que tú crees que nosotros, la iglesia de Cristo que está acá, sí puede interceder por otros, pero los que están allá, no. O sea, como que ya son diferentes funciones. Bueno, yo quiero que me expliques por qué no. Ok. Sobre la base de ¿quieres la explicación sobre la base de este versículo que tú presentaste? Sí. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con mis 3 minutos. Ponle pausa ya a tu micrófono. Ok.
Voy a comenzar desde ahora. Él ha citado Efesios capítulo 6, versículo 18, ¿ok? Donde dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuál era el contexto de este pasaje? El 19 dice: y por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Ahora, ¿de qué estaba hablando? El apóstol Pablo estaba hablando de las personas que habían partido al cielo, que estaban con Dios. No, estaba hablando de los santos que estaban aquí en la tierra. Nosotros no negamos que los cristianos puedan interceder los unos por los otros. Lo que nosotros negamos es que las personas que están en la presencia de Dios puedan interceder por las personas que se encuentran aquí en la tierra. Ahora, el contexto de este pasaje nos habla de un apóstol que le está escribiendo a los efesios y que en este pasaje de las escrituras le está diciendo: oren por mí para que yo pueda presentar el evangelio, el misterio del evangelio con denuedo, ¿ok? Para que yo pueda salir de aquí, porque el verso 20 dice: por cuál soy embajador en cadenas, es decir, él estaba prisionero, él quería salir de la cárcel. Por eso dice: oren por mí para que yo salga de aquí, pueda seguir predicando la palabra de Dios allá afuera. Pero no está hablando en un contexto futuro, está hablando de un contexto futurista, está hablando en el tiempo presente, ¿ok? Entonces este texto no apoya para nada la intercesión de los santos. ¿Por qué? Porque estos santos que son mencionadas aquí son personas que están vivas, no son personas muertas, y ese es el gran problema de la Iglesia Católica. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 1:1 habla de los santos, dice: Pablo, siervo llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Dice Pablo que él había prometido antes a los profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo. Dice el 5: y por quien recibís la gracia y el apostolado para la obediencia a fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados míos, llamados a ser, ¿qué? Llamados a ser santos. A las personas que estaban, a los miembros del cuerpo de Cristo, se les llamaba santos, ¿ok? No eran personas muertas, eran personas vivas. Por lo tanto, ese pasaje no está hablando de la intercesión de los santos al estilo católico. Está hablando de personas, de hermanos que oraban los unos por los otros. Tiempo. Adelante con tus 2 minutos. Cuando estés listo, puedes comenzar. Sí, dame un segundo. Bueno, ahí comenzamos. Bueno, a ver, ciertamente no me puede responder por qué los de acá sí pueden interceder y los otros no. Yo le di la cita de Efesios 6:18, que dice: siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión, en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Pero resulta que la cita de Apocalipsis 8:4 también está hablando de las oraciones de los santos. Estamos hablando de que acá hay santos y allá hay santos. Estamos hablando de que los dos son parte de la misma iglesia. Solamente que los de acá pueden, tiene la oración de los que están acá, tiene más poder. Nosotros que somos pecadores, que estamos apartados de Dios por el pecado, aún así tenemos la soberbia de decir que nuestra oración tiene más poder que la de ellos que están al lado del Señor, que son parte de la misma iglesia, que tienen las mismas obligaciones, que también son santos y que también tienen que hacer lo que dice aquí. Porque cuando en Efesios 6 habla de los santos, no se refiere solamente a los santos que están acá en la tierra, se refieren a todos los santos. No dice a los santos que estamos aquí en la tierra. No, se refiere a los santos de la iglesia. Y la iglesia también son parte de la iglesia los que están en la visión beatífica de Dios, los que están con el Señor Jesucristo.
eso él no lo va a poder probar, que ellos no tienen ninguna obligación de hacer nada. Eso es improbable, nunca nadie lo ha podido probar eso. En 20 siglos, 21 siglos, nunca nadie pudo probar eso, porque eso no existe. Por el Tiempo. contrario. Gracias. Ok, mi pregunta es la siguiente, porque tú dijiste que, bueno, voy a hacerte la pregunta de la siguiente forma. ¿En qué te basas tú para decir que los santos que están cerca de Dios tienen más poder que la iglesia que está aquí en la tierra? Okay. Esa es mi pregunta. Bien. Adelante, con tus 3 minutos. Dale, dame un segundo que busco la cita. Así te lo contesto con la cita. AGM, Dios te bendiga. ¿Quién más está por acá? Manda tu saludo. Pon tu comentario aquí en el chat para mandarte un saludo. ¿Estás listo? Sí. Ok, bueno, adelante con tus 3 minutos. Dale, no era esta la cita, pero va a servir. Mira, Ok, adelante. Efesios 1:4 dice, por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá, digamos, si bien hacemos las cosas como el Señor manda, si bien caminamos el camino que Él nos indicó, seguimos su evangelio, pero aún así nosotros somos pecadores, cometemos pecado, ¿no? Juan dice, el que diga que no comete pecado es un mentiroso y le hace mentiroso a Dios, al Señor. Entonces, nosotros, nos guste o no, somos pecadores, no estamos puros, no estamos inmaculados, no estamos santos. Pero los que están en la visión beatífica de Dios, los que están con el Señor, sí lo están, porque si no, no podrían estar ahí. Hebreos 12:14 y Apocalipsis 21:27 dice que nada manchado y nada impuro puede entrar a la presencia de Dios. Entonces, solo los que están allá con Él es porque ya están puros. La cita, tú leíste citas de Apocalipsis donde salen de la gran tribulación, lavan sus vestiduras, bueno, en fin. Entonces, al estar más puro, al estar en la presencia de Dios, es más sencillo que escuchen las súplicas de ellos que las nuestras, que estamos apartados muchas veces por el pecado. No es que nos apartemos de Dios, sino que me refiero que a la hora de las súplicas se hace, es como si se cortara el internet, ¿viste? No, para que se restablezca la comunicación hay que purificarse primero. Entonces, eso muchas veces hace que no sea tan efectiva la oración. Además, es muy fácil probarlo. Cualquiera puede hacer una oración por intercesión de cualquier santo y ya va a ver la respuesta, que es mucho más inmediata. Esto al otro día me da respuesta. Cuando yo le rezo a Dios en el nombre de Jesucristo por intercesión de María aquí en el Rosario, al otro día responde. Es fácil de comprobar. Algo. No se te escucha. No se te escucha. No, ahí terminé. Ok, perfecto. Vamos entonces a continuar. Ponle pausa a tu micrófono para contestar la... Ok. Yo le hice la pregunta que por qué razón los santos del cielo tienen más poder que la iglesia aquí en la tierra.
Yo le hice esa pregunta y él dice, mencionó Efesios 1:4, y lo curioso es que Efesios 1:4 pues refuta lo mismo que él dijo, porque ¿qué dice el verso 3? El verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. La versión de él dice inmaculados, ¿ok? Perdón, santos y sin mancha, inmaculados delante de él. Es decir, el mismo texto que él presentó refuta lo que él dijo, lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque aquí este pasaje está encerrando a todos aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. No solamente está hablando de las personas que están en la presencia de Dios, está hablando de todos los creyentes. ¿Ok? Escogiste un texto, pues escogiste un texto que no te apoya para nada. Ahora, él dice que nosotros no nos podemos acercar de la misma forma que se acercan los santos, porque nosotros tenemos mancha. Ellos están sin pecado, son inmaculados. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Nosotros nos podemos acercar a Dios por nuestros propios méritos? ¿O es por el sacrificio de Cristo que él hizo en la cruz del Calvario? Dice que con una ofrenda nos ha hecho perfectos y que gracias a esa ofrenda nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia. No porque seamos perfectos, no porque no por nuestras obras, sino por el sacrificio que Cristo hizo. ¿Ok? Nos ha hecho perfectos. Y somos santos y podemos acercarnos ante su trono libremente, dice, libremente. No dice que solamente los muertos pueden hacer, que las personas que han partido de este mundo pueden acercarse a ese trono de la gracia. No dice. La palabra de Dios dice que todos pueden acercarse a ese trono de la gracia. ¿Ok? Tiempo. Muy bien, entonces ha terminado el tiempo de las preguntas. Vamos a pasar ahora al tiempo de las conclusiones, donde cada participante va a tener 5 minutos para concluir sus ideas. Así es de que cuando estés listo, Marcelo, lo vas a poder hacer. Tú me dices y yo te comienzo tu tiempo. Ok, gracias. Bien, inicio nomás. Bueno, a ver, yo en este debate he dejado primero en claro lo que es interceder y lo que es mediar. Le he pedido al hermano que me diga si Jesús es el único intercesor, y él reconoce que la Biblia no dice eso, no dice que es el único, dice que intercede, al igual que el Espíritu Santo, pero en ninguna parte dice que es el único. Que en eso estuvimos de acuerdo. Yo, en el principio de mi exposición, yo lo dije, nosotros también creemos que es intercesor, pero no creemos que sea el único. Le dejé en claro, él en un momento me dice que la información que yo doy de los padres de la iglesia, como que él piensa que yo lo doy como palabra de Dios. No, yo no lo doy como palabra de Dios. Lo doy como testimonio de lo que enseñaba la iglesia de los apóstoles. San Ignacio de Antioquía fue un discípulo directo, tanto de Pedro como de Juan después, porque cuando Pedro va a fundar la iglesia de Roma, queda Evodio como obispo de Antioquía. Cuando Evodio muere, Pedro también ya había muerto, es nombrado Ignacio como obispo de Antioquía, y el obispo, el apóstol San Juan, lo nombra obispo de Antioquía a San Ignacio. Entonces, es un discípulo directo, tanto lo fue del apóstol Pedro, porque primeramente estaba en el círculo de Pedro, como después del apóstol Juan. Y San Ignacio enseñó lo que le enseñaron los apóstoles, no enseñó lo que él quiso. Él enseñó lo que enseñaron los apóstoles. Fue también contemporáneo de Policarpo, que también San Policarpo fue discípulo directo de Juan. Y San Ignacio de Antioquía dice, el amor de los esmirnianos y los efesios os saluda. Recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, de la cual además no soy digno de ser llamado miembro,
sino el último de ellos. Pasadlo bien en Jesucristo, sometiéndoos al obispo como al mandamiento, y del mismo modo el presbiterio, y a cada uno de vosotros ame al otro con corazón indiviso. Mi espíritu es ofrecido por vosotros, no solo ahora, sino también cuando llegue a Dios. Esto lo dijo en el año 106. Está en la epístola a los Tralianos, capítulo 13. Bien, hay mucho más de patrística, pero para no extenderme demasiado. Entonces, acá la pregunta es si le creo a un discípulo de los apóstoles o aquí al hermano o al que inventó la sola escritura. Porque él dice, si no coincide con la sola escritura, no lo creo. Claro, Lutero inventó la sola escritura justamente por esto, porque los discípulos de los apóstoles lo refutaban. Yo demostré que las personas que mueren en Cristo, que están en la gracia de Dios, siguen siendo parte de la iglesia, están vivos, el Señor, y Él lo reconoció. Ahora, Él reconoce que todo está bien, pero ellos que están más cerca de Dios no pueden hablar con Dios de nosotros. Ellos tienen la boca sellada, ¿no? Y eso no lo puede demostrar. Eso lo cree, pero no lo puede demostrar. Ahora, nosotros que somos pecadores, nosotros sí podemos hablar con Dios. O sea, está bien, sí podemos hablar con Dios, pero ellos cuánto más pueden. Entonces, es algo que el hermano no puede demostrar, no hay una sola cita que demuestre que los santos que están en el cielo no pueden interceder por los demás. Yo le di Apocalipsis 8, no me supo decir quiénes eran, no me supo decir de quiénes eran las oraciones, ni siquiera eran los que andaban por ahí. No, eran las oraciones de los que estaban acá porque pidieron auxilio, sabía que esas oraciones eran auxilio, y Dios se lo concedió. En el versículo 5 sale clarito. Ahora, ya yo le he dicho palabra de Dios, he dado palabra de Dios, ha sido Dios quien le refuto. Ya está en usted creer o no, es a Dios al quien le tiene que creer o no, no a mí, porque yo no soy nadie. Así que, bueno, gracias, hermano. Gracias. Ok, perfecto. Voy a comenzar ahora con mi tiempo. Ok. Bueno, él dice primeramente que yo dije que Jesucristo no es el único. Bueno, yo dije eso porque la Biblia menciona que hay dos intercesores. Está Cristo y está el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿la Biblia menciona a otros? No, no menciona a otros. No menciona a María, no menciona a Pedro, a Pablo, ¿ok? Que estén intercediendo desde el cielo por nosotros. No lo dice, no lo menciona la palabra de Dios. Ahora él dice, yo no presenté a los padres de la iglesia como palabra de Dios. Entonces, si no los presentó como palabra de Dios y son meros hechos históricos, pues entonces son infalibles. Son falibles, perdón, y hay que descartarlos. ¿Por qué? Porque contradicen la palabra del Señor. Gracias por decir eso. Así es de que esos padres, pues no los vamos a considerar ya. ¿Por qué? Porque, pues, no es palabra de Dios. Son nada más simples hechos históricos y si hay una contradicción con las escrituras, pues lo vamos a desechar. Gracias por ese punto. También dice que él demostró que los santos son parte de la iglesia. Yo en ningún momento dije que las personas que han muerto y que están en la presencia de Dios ya no son parte de la iglesia. Lo que yo dije es que esas personas que están en la presencia de Dios están descansando, según Apocalipsis capítulo 6. Están descansando de sus obras. Se les dieron vestiduras para que descansasen. ¿Ok? No están activamente intercediendo por nosotros. No lo hacen. Dice que cómo es posible que nosotros los pecadores, cómo es posible que nosotros los pecadores podamos entrar en la presencia de Dios. ¿Que cómo es eso posible? Bueno, tienes que leerte el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos te dice, te da el porqué. No es por nuestras obras, no es porque seamos sabios, no es porque nosotros nos lo hemos ganado, es por la gracia de Dios que nos podemos acercar a su presencia. ¿Ok? No es por nuestras obras.
Ahí léete el libro de los Hebreos, ahí vas a entender por qué razón yo creo esto. Ahí la palabra de Dios te lo va a explicar. Dice que no supe decir de quién eran las oraciones de Apocalipsis. Las oraciones de Apocalipsis son de quién, de los santos, de las personas que fueron perseguidas, de los hermanos que fueron martirizados a lo largo de los siglos. ¿Ok? Y esas oraciones, todas esas cosas que sucedieron estaban ¿en qué? En ese frasco, en ese utensilio que es mencionado ahí. Ahora, en ese pasaje no se menciona la intercesión. Lo que hace el ángel es presentar esas oraciones delante de Dios, pero no está intercediendo entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque el único que puede interceder es el Espíritu Santo y Cristo. Ahora él dice, pero la Biblia dice que hay dos, el Cristo y el Espíritu Santo pueden interceder, pero no dice que son los únicos. Bueno, si no dice que son los únicos, tú tienes que probar que hay más intercesores y tú no lo pudiste hacer en este debate. Yo sí te probé con la palabra de Dios que había más de uno, ¿ok? Y que había dos, pero de ahí para adelante ya no hay otro. La palabra de Dios no dice que María intercede por nosotros. La palabra de Dios no dice que los santos interceden por nosotros, ¿ok? Pero sí dice que el Espíritu Santo y Cristo interceden por nosotros. Sí dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, ¿ok? Sí dice que nosotros tenemos ese libre acceso al trono de la gracia, aún siendo nosotros pecadores. Entonces, la palabra de Dios, la Escritura, no menciona por ningún lado a los santos, a las personas que han partido con Dios intercediendo por la iglesia aquí en la tierra. Y eso, pero sí hay versos, y eso nosotros no lo negamos, que dicen que nosotros, el pueblo de Dios, podemos orar los unos por los otros, pero ahí está hablando de personas vivas y no de personas muertas. Por lo tanto, ha quedado claro que la doctrina de la intercesión de los santos no es una doctrina bíblica, no es una doctrina apegada a las escrituras. Lo hemos mostrado, lo hemos probado, hemos desmenuzado todos los versículos y expuesto para la comprensión de todos los que han mirado este video. Espero que este debate haya sido de su agrado y hasta aquí lo voy a dejar con mi tiempo. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a los tiempos del debate han terminado. Ahora vamos a pasar a un tiempo de conclusión, 1 minuto cada uno. Puedes hablar de tu persona, de dónde tú eres, tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, pero ya del debate ya no se puede hablar nada, porque ya ha terminado. Ahora... Claro, sí. Este es un minuto de despedida. Sí, 1 minuto de despedida, ya no se habla nada del debate, despídete, Okay. Puedes mandar saludos ahí a los del chat, a tus seguidores, a tus hermanos. Adelante con tu tiempo. Bueno, gracias, hermano Oscar. Bueno, ante todo quiero dar gracias a Dios por permitirme una vez más defender su Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Darle gracias al hermano Oscar por la invitación a su canal, por este debate que ha sido muy lindo, muy respetuoso. Espero que les sirva para los que lo vean en diferido, que anoten todo, que todo esto sea para mayor honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, darle saludos a toda la gente por haber venido, por haber participado. Saludo a la gente de mi canal que se llama como yo, Marcelo Xandaburo 23. Y bueno, para todos los hermanos que me siguen, que me ven, que me ven después en diferido, también un saludo muy grande para ellos. Yo no debato para convencer a nadie, porque de eso se encarga Dios, simplemente para educar en la fe a mis hermanos católicos, para que aprendan. Tiempo. Gracias. Ok, muchas gracias. Voy a pasar yo también. Ok, un saludo a todos.
los suscriptores de este canal, Debates Bíblicos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Gracias por su atención, por su tiempo, por su apoyo. Que Dios me los bendiga a todos los que están en línea. No olviden suscribirse a este canal, Debates Bíblicos, apretar la campanita de todas para que le lleguen todas las notificaciones. Dejen su like, compartan esta transmisión con más personas, compartan este debate con más personas, para que más personas lo analicen. Así es de que le mando un saludo. Primeramente le doy gracias a Dios por la ayuda y por siempre ayudarme en los debates, y también a mis hermanos que siempre están apoyándome. Dios me los bendiga grandemente. También a nuestros amigos que se conectan regularmente, que Dios me los bendiga, y nos miramos en un próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén y amén. Bendiciones.